Hoy en el frasco. Irán era gobernado por una autocracia que era cuestionada por las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la falta de democracia, un aspecto sobre el que los países occidentales aliados al Shah hacían la vista gorda. Un gobierno terrible, autoritario, que respondía a intereses extranjeros. Tenía el control absoluto de Irán, designaba al primer ministro, podía disolver el parlamento, controlaba al ejército y podía declarar guerras. Además, controlaba la prensa. Los manifestantes ya se han cansado de este rey que con despilfarro y mano de hierro quiere convertir Irán en una gran potencia basada en el modelo occidental. Lo más importante fue que el ayatollah Khomeini vio que el Shah actuaba bajo la influencia de Estados Unidos y en ese momento el ayatollah quería que el régimen se alejara de esta influencia americana. Las torturas, ejecuciones y destierros no pudieron impedir la lucha del pueblo contra la desigualdad, la falta de libertades políticas y civiles y la corrupción del régimen Pahlaví. Y el sentir religioso del pueblo encuentra su símbolo en Khomeini. Feeling his position was untenable, the Shah went into exile in 1979 and the monarchy was abolished. Finalmente, el 11 de febrero de 1979, se proclama la República Islámica de Irán. Irán fue un aliado de los Estados Unidos durante décadas. El problema fue cuando cayó su aliado, que era el Shah en 1979. Ahí es cuando comienza la demonización de Irán. Desde la Revolución Islámica, Irán da miedo. Que hay una demonización por un lado y esa misma política genera, yo te diría, una entronización de Irán como uno de los modelos de oposición a Estados Unidos. Lo que hizo la revolución iraní es volver la justicia para el pueblo iraní, sobre todo, recuperar la justicia, recuperar la soberanía, recuperar sus recursos. Hablaremos sobre esta revolución trascendental con nuestro invitado del día. El frasco, con ustedes, un conductor con el puño en alto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Según las narraciones de la prensa dominante, había una vez una nación llamada Irán que gozaba de libertad, prosperidad y democracia hasta que llegó una malvada revolución que terminó con todo. Irán, una sociedad moderna y próspera antes de la revolución de 1979. Del Viernes Negro de 1978 a la vida oscura, cómo la revolución islámica cambió Irán. Ya veremos qué tan próspera y moderna era esa sociedad, pero para comprender mejor lo que sucedió debemos remontarnos a los años 50. Mossadegh, a firm believer in democracy and parliamentary power, is now the prime minister. On May 1st, 1951, the oil industry in Iran was nationalized. El entonces primer ministro iraní, electo democráticamente, había nacionalizado el petróleo. Y sí, eso causó el enojo de quienes ustedes ya se imaginan. En 1953, tras un golpe de Estado que la CIA admitió que orquestaron Reino Unido y Estados Unidos, Mossadegh fue despojado del poder, que regresó al Shah Pahlaví. Mossadegh was arrested upon the return of the Shah, who, it should be noted, was accompanied by CIA Director John Foster Dulles. Pure coincidence, I'm sure. Cero coincidencia. Y así, a partir de 1953, el Shah Reza Pahlaví se volvió a sentar en el trono, se puso la corona y, claro, el puño de hierro. En 1957, con ayuda de la CIA, el Shah crea la SAVAK, la inteligencia iraní, un organismo cruel de represión a opositores políticos, que cada vez son menos. No había lugar para la oposición y quien se atreviera a disentir podía convertirse en objetivo de la SAVAK. La SAVAK funcionaba bajo la supervisión de una CIA que algo conoce de torturas y tenía una masiva presencia en el suelo iraní. ¿Soberanía? ¿Qué es eso? Estamos hablando de un país, Irán, que tenía cerca de 50.000 asesores norteamericanos, incluidos personal de la CIA. La represión hacia los opositores por parte del Shah fue acompañada de un proceso de occidentalización que pretendió barrer con la cultura y la fe del pueblo iraní. Una occidentalización que hasta prohíbe el uso de los atuendos tradicionales islámicos, y el sentir religioso del pueblo encuentra su símbolo en Khomeini.
El imán Jomeini, que desde 1964 había sido forzado al exilio por su oposición a la monarquía, alertó sobre los planes del Shah y lideró la lucha del pueblo iraní por liberarse. Lo más importante fue que el ayatolá Jomeini vio que el Shah actuaba bajo la influencia de Estados Unidos y en ese momento el ayatolá quería que el régimen se alejara de esta influencia americana, quería que fuéramos independientes y que se respetara la cultura de los iraníes y del Islam. El imán Jomeini lideraba la lucha desde el exilio. Las torturas, ejecuciones y destierros no pudieron impedir la lucha del pueblo contra la desigualdad, la falta de libertades políticas y civiles y la corrupción del régimen Pahlaví. Un régimen que además de perseguir, encarcelar, torturar y ejecutar a los disidentes, se enriquecía a costa del pueblo. El Shah posee una de las mayores fortunas del mundo. Toda esa gran riqueza que se veía alrededor del Shah, todo eso no le llegaba al pueblo, al mero pueblo, ni en educación ni en nada. Y algunos medios, aunque cueste creerlo, intentan al día de hoy imponer la idea de que ese contexto de desigualdad era algo inspirador, cuando Irán fue el lugar más lujoso e inspirador del mundo. Y hablando de extraños elogios, en 1977 el entonces presidente de Estados Unidos llegaba a Teherán y mientras el pueblo tenía serias dificultades económicas y era brutalmente reprimido, vean cómo definía a Irán. Era el invierno de 1977. Durante una visita al Shah iraní, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, definió el país como una isla de estabilidad en Oriente Medio. Bueno, se ve que la isla de estabilidad solo era en el Palacio del Shah, porque en el resto del país... Desde principios de 1978, cientos de miles de iraníes se manifiestan contra su monarca. Protestan contra un sistema injusto y corrupto que ni siquiera satisface las necesidades básicas de la población. En 1978 las manifestaciones se incrementaban y no solo cargaban contra el Shah, sino también contra quienes manejaban sus hilos. La mano de hierro que utilizaba el Shah era apoyada por estadounidenses e israelíes. Tanto para Tel Aviv como para Washington, el régimen del Shah es un socio inestimable. El comodín en la gran partida de póker de Oriente Medio. Pero finalmente los que jugaban al póker con el pueblo de Irán se terminaron quedando sin su comodín. Reza Pahlavi, el tirano que empujó a Irán a la revolución. Feeling his position was untenable, the Shah went into exile in 1979 and the monarchy was abolished. Caído el rey, retornó al país el líder que comandó la lucha de su pueblo contra la opresión. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresa triunfante a Irán después de 15 años en el exilio. Esta fue la celebración de bienvenida más grande de la historia. 10 millones de personas querían saludar a su líder. Y 10 días después de su retorno, triunfó la revolución islámica de Irán. Finalmente, el 11 de febrero de 1979, todo el ejército se rindió ante las fuerzas populares y la revolución islámica resultó victoriosa, poniendo fin a gobiernos monárquicos que rigieron en el país durante 2500 años. It was the people all over Iran who chose Khomeini, who wanted him as leader. Such a revolution by the people has never occurred before in history. Y poco después la prensa dominante, es decir, aquella cercana a Washington, ya publicaba titulares como este: Irán convertida en una dictadura islámica. Ese titular habla de dictadura islámica, pero resulta que hubo algo que muchas veces enfurece a Occidente: la voluntad popular contraria a sus intereses. ¿Cómo se atreve el pueblo de Irán a elegir? Irán celebró un trascendental referéndum en el que, con el 98% de los votos a favor, se decidió establecer en el país una república islámica. El pueblo iraní había decidido en forma abrumadora y eso evidentemente enfureció a Washington, que no ahorró recursos para castigar a Irán, a su pueblo y a la revolución. Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein cuando utilizó armas químicas contra los iraníes, según nuevos documentos. La ofensiva estadounidense no tenía límites e incluyó el derribo de un avión comercial con civiles. Cuando Estados Unidos derribó un avión iraní con 290 pasajeros y no se disculpó. I'll never apologize for the United States of America.
ever. I don't care what the facts are. Un ser humano ejemplar, sin dudas. Y claro, como nada de eso pudo derribar a la revolución islámica, también apelaron, y desde el comienzo de la revolución, a un terrorismo económico que nunca se detuvo. Trump anuncia sanciones a los sectores del hierro, acero, aluminio y cobre de Irán. Estas son las sanciones más altas nunca antes impuestas sobre un país. Las sanciones contra Irán, el peor acto de terrorismo durante la pandemia del coronavirus. Nada de eso funcionó, pero claro, a la par de las sanciones, desde 1979, la prensa hegemónica ensayó todo tipo de ataques hacia Irán. La revolución islámica en Irán, más de 40 años vulnerando los derechos de las mujeres. Se trata de una nota que no cita una sola fuente estadística, pero lo cierto es que la comparación con el régimen del Shah no favorece mucho a esa narrativa. La tasa de alfabetización en Irán ha mejorado considerablemente en las últimas 4 décadas. Los datos recogidos por Naciones Unidas muestran una altísima tasa de alfabetización en el país, de un 98% en total, incluyendo mujeres y hombres. Veamos, por ejemplo, lo que dice este documental francés sobre Irán del año 2008. Desde la Revolución Islámica, Irán da miedo. ¿A quién da miedo concretamente? Aquí tenemos el control remoto. ¿Qué dice ese documental segundos antes? Ha desafiado a América, ha amenazado a Europa y ha cuestionado el orden mundial. Desde la Revolución Islámica, Irán da miedo. La pregunta lógica es, ¿a quién concretamente le puede dar miedo una potencia que cuestione el orden mundial? ¿Será por eso que Biden ahora dice esto? Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon. Bueno, tal vez a Biden no le haya llegado el memo, pero como hemos visto a lo largo de este programa, el pueblo de Irán se liberó a sí mismo hace ya 44 años. ¿Será por eso que el poder hegemónico busca incentivar disturbios? Protestas en Irán. ¿Estamos ante una nueva revolución? Irán necesita una nueva revolución. ¿Y quiénes estarán soñando con incentivar esa nueva revolución para acabar con aquella iniciada en 1979? Están con el sueño de crear el gran Israel en todo ese Medio Oriente, y para esos sueños y esas ambiciones, la presencia de Irán es insoportable para ellos. Por eso la furia de Estados Unidos con Irán, por eso la furia de Israel con Irán, porque tiene liderazgo. Y por lo visto seguirán furiosos. Sobre esta revolución, a 44 años de su triunfo, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Este es el sentido correcto de la revolución iraní que nadie supo ver, que para mí es verdaderamente lo sorprendente. Ni el Mossad, ni la KGB, ni la CIA, nadie supo advertir que esta era una revolución completamente identitaria, vamos a llamarla, y nueva. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Hassan Bracamonte, que es profesor de lengua y literatura persa. Hassan, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el programa. Saludos, es realmente un honor estar invitado nuevamente. Muchísimas gracias a esta casa por invitarme y también a toda la audiencia. Bueno, Hassan, vamos a hablar de la revolución islámica, ¿no? ¿Crees que esta revolución, digamos, ha hecho algo osado, ¿no? Que es surgir, digamos, ante los ojos del mundo, pero además frente a los poderes, ¿no? Hegemónicos? Estaba Estados Unidos, a Europa, inclusive a la Unión Soviética, ¿no? Ha sido un fenómeno particular en ese sentido, ¿no? Sí, realmente que lo fue y que lo es. Este es el punto más importante de destacar, que es un proceso político que continúa hasta nuestros días. No fue un proceso político exiguo. Y cabe destacar justamente esto, ¿no? Es decir, cuando en el mundo se establece un poder en ese momento bipolar o unipolar hasta hace muy poco, que parece prácticamente perfecto, en ese mismo momento se empiezan a mover las piezas de forma en que el tablero cambia. Y uno de los grandes cambios que hubo en la bipolaridad de la Guerra Fría fue justamente la Revolución Islámica en Irán, que logró sacudir la zona y además empezar a generar un polo de poder independiente en la zona de Asia Occidental.
Ahora, por lo general, lo que vemos, digamos, particularmente en el siglo XX, ¿no? Cuando uno habla de revolución, inmediatamente piensa en lucha armada, ¿no? Pero, sin embargo, aquí hemos visto que el imam Khomeini, desde el exilio y en una época donde no existían las redes sociales o las comunicaciones que tenemos actualmente, ha logrado comandar una revolución, pero en forma, digamos, pacífica desde el exilio, ¿no? Sí, claro, eso realmente es de destacar. Nótese que ha sido la izquierda quien ha impuesto la idea de asimilar la lucha armada con la revolución, sobre todo lo que fue los movimientos foquistas, etc. No solamente la revolución islámica ha logrado un cambio de gobierno y un cambio de régimen, sino que también tenemos la experiencia en Argentina del justicialismo, ¿no? De ese 17 de octubre donde el pueblo salió a buscar, a restituir a un líder que fue quien los representó, que logró aunar a una serie de distintos movimientos sociales, políticos y también económicos, ¿no? Porque lo que fue el justicialismo en Argentina englobó a distintos sectores económicos. Bueno, en una dimensión más profunda y también más amplia sucedió eso en la revolución islámica en Irán. El imam Khomeini logra vincular, aunar y encarar, es decir, dirigir una serie de movimientos sociales y políticos, como también varios sectores económicos que estaban siendo fuertemente perjudicados por la administración de la monarquía Pahlaví, y a través de justamente aunar esos movimientos fue que pudieron encauzar la revolución islámica, cuyo proceso político continúa hasta nuestros días. Ahora, el régimen Pahlaví, ¿no? De alguna forma lo que buscaba era occidentalizar a Irán, ¿no? Quitarle su identidad, su fe. ¿Crees que eso trasladado a la actualidad es lo que, digamos, vuelven a intentar con Irán? La cuestión de la occidentalización no solamente es una cuestión, una pregunta, incluso hasta en términos filosóficos del Asia Occidental, sino de toda el Asia y de toda el África. Es un proceso de descolonización donde hay una pugna entre el mundo desarrollado y las raíces propias. Lo que ha logrado la revolución islámica de Irán es generar un desarrollo a nivel nacional de todo lo que es la infraestructura, las ciencias y la economía, como así también una reconexión del pueblo iraní con sus tradiciones, dado que la teoría política que triunfa en Irán es una teoría política que parte de la tradición de la civilización que así podemos llamarla, según algunos iranólogos, islamo-persa. Justamente esta contradicción que se ve en toda en Asia continúa hasta el día de hoy en Irán, entre el Gharb-Zadeghi, la occidentalización tóxica, como le llamaba el gran escritor Jalal Ole Ahmad, y los sentimientos patrióticos de aquellos que ven la tradición y la vinculación con los orígenes civilizatorios del Asia Occidental. Ahora vemos que el triunfo de la Revolución Islámica trasladado a la actualidad ha significado un empoderamiento por parte del eje de la resistencia, ¿no? Y eso también particularmente es lo que molesta al poder hegemónico, ¿no? Sí, es así. Como he dicho anteriormente, el punto más importante de lo que refiere, de lo que produce la revolución islámica en Irán, es justamente la creación de un polo de poder independiente en el Asia Occidental. Que hasta ese momento tengas en cuenta que la zona se repartía entre Francia e Inglaterra y se le entendía como una zona asegurada, ¿no? Es decir, siendo los países árabes del Levante estar bajo la colonización de Francia e Inglaterra, y un país que está en concordancia con Estados Unidos, ¿no? Que era la dinastía Pahlaví, sobre todo después del derrocamiento del Shah, el primero de los Pahlaví, se pone el segundo, ¿no? Ya más títere de Estados Unidos, era un pato trasero más del eje, de la hegemonía occidental,
y que bueno, esto se quiebra y comienza a haber un polo independiente de poder, que no solamente afecta a Irán, sino en especial a los países del Levante, ¿no? Estamos hablando de Siria, Palestina, Irak, una parte de Irak que se le considera el Levante también, y el Líbano, por supuesto. Hassan, hablabas del desarrollo que tiene Irán actualmente, ¿no? El desarrollo a nivel tecnológico, científico. ¿Se puede vincular eso a la milenaria tradición de la historia del pueblo persa? Sí, por supuesto. Cabe destacar y téngase muy en cuenta de que Irán no ha sido nunca un país más, ¿no? Es decir, Irán, cuyo nombre original es Irán, se confunde mucho con la cuestión, la terminológica, ¿no? Persia e Irán. Ya en los tiempos aqueménidas, el nombre de la civilización a la cual hacemos referencia es Irán. Nunca se ha abandonado ser un país más, ¿sí? Siempre existió la conciencia nacional milenaria de que Irán está obligado a ser una gran nación, y esto ha sido así siempre y será así siempre. Ahora, bueno, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con la manipulación mediática, ¿no? Particularmente en los últimos meses hemos visto un ataque furibundo, ¿no?, contra Irán, y allí está el proceso revolucionario también, que de alguna forma resiste todos estos embates, ¿no? Sí, me gustaría que estas intervenciones no solamente sean una charla, sino también proponerle a una audiencia una lectura. Hay un ensayo que salió el año pasado, en el año 2022, del filósofo germano-coreano Byul-Chul Han, titulado Infocracia, donde demuestra en este ensayo cómo existe un sistema informático al nivel mundial que es totalitario. Y esto Irán lo ha padecido muchas veces. Hay un ejemplo paradigmático de cómo funciona la infocracia, que es lo que vivió Irán en el año 2020. En el año 2020, con el martirio de Qasem Soleimani, el general y mártir de las Fuerzas Especiales Quds, es hasta el día de hoy baneado, censurado completamente por todos los gigantes de las redes sociales. No se puede hacer ninguna difusión bajo ningún punto de vista, siendo que es uno de los hechos históricos más importantes de este siglo. Y nótese que ese mismo año es censurado en las redes sociales el asesino también de Qasem Soleimani, que es Donald Trump. En el momento preciso en el cual él estaba peleando las elecciones, él es censurado. Entonces, no solamente al eje de la resistencia, sino también al presidente de los Estados Unidos, la infocracia puede banearlo, censurarlo, o bien generar una realidad paralela en la cual se opera. Entonces, realmente, en base a esta lectura, nosotros podemos proponernos una mirada distinta de cómo nosotros, como ciudadanos, nos vinculamos con aquella información que consumimos en el día a día. Hassan, vamos a hablar de la figura central de la revolución, que es el Imam Khomeini, ¿no? Quizás aquí en Latinoamérica, de alguna forma, o se sabe poco o se demoniza su figura, ¿no? Pero ¿qué crees que puede aportarle a la región el conocimiento de su figura y de su legado? Desde el punto de vista de la filología, creo que es muy importante tener en cuenta de que el Ayatollah Khomeini es una figura única en la historia de la humanidad, dado que es una figura multifacética. Lamentablemente, como usted bien ha dicho, se lo conoce tanto por la propaganda en contra como así también por su rol político. Pero realmente fue una persona de un gran legado en términos civilizatorios, porque nos ha ofrecido una gran cantidad de tomos de libros escritos de los temas más variopintos, como ser la filosofía, la gnosis, el misticismo y la literatura misma. El Ayatollah Khomeini ha logrado demostrarle al mundo ser un ejemplo de tenacidad. Realmente ha tenido durísimas pruebas, lo cual Khomeini es una persona que nosotros, como civilización emergente, que somos los hispanoamericanos, tenemos que prestarle plena atención. Encontraremos allí un ejemplo de disciplina, estoicismo y entrega. Por lo tanto, creo que es un ejemplo muy importante, sobre todo para este mundo nuevo que están haciendo, que es en nuestra América Latina. Hassan, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial. Gracias a ustedes, es un placer.
Y bueno, nosotros como siempre en este programa sobre la Revolución Islámica les ofrecemos este retrotweet. Debemos estar al servicio de los oprimidos porque ellos son la base de nuestra merced. Imam Khomeini. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Es el pueblo iraní el que salió a las calles y el que durante los años ha permitido mantener una revolución.